una presentación sobre la banca pública de Argentina, donde va a estar dividida en dos partes: una comparación de la banca pública, la incidencia que tiene, su composición, y la banca privada. Y después vamos a ver un caso de dos bancos públicos: el primer banco de Argentina, que es el Banco Nación Argentina, y el banco donde yo trabajo, que es el Banco Ciudad de Buenos Aires, que es un banco que hace 14 años que maneja el neoliberalismo y que en sus orígenes tenía la misma función social. Y cuando uno lee la Carta Orgánica, la diferencia entre el Banco Nación y el Banco Ciudad es el ámbito donde desarrolla sus tareas. Es más, nos superponíamos, la Nación atendía todo lo que era la zona del interior, la provincia de Buenos Aires a través del Banco Provincia era atendida, y la Ciudad de Buenos Aires se atendía con el Banco Ciudad. Acá hay un Pareto. La banca pública representa el 20% de los bancos en su totalidad, y la banca privada un 80% de los bancos. Estamos hablando de números. Ahí tenemos que son 13 bancos y 50 bancos privados. Acá una digresión: esta es información de Banco Central. Acá tienen la nómina de los bancos públicos que nosotros tenemos. Para que ustedes sepan, nosotros tenemos más bancos públicos. Y acá está tomado el banco hipotecario como un banco privado, porque es un banco que, a pesar de que el Estado tiene el 51%, el manejo lo tiene un grupo privado que compró un banco de 3.400 millones de dólares con una inversión de 8 millones de dólares. En la época de los 90, 2008, fueron los principales proveedores de acceso a la vivienda, mientras que los bancos privados siempre retaseaban esto. Pasamos a otra, que son los últimos dos elementos, que es la cantidad de cuentas que se pagan sueldo y la cantidad de empresas que se atienden. Acá la banca pública está creciendo en los últimos informes comparado con el 2019, la cantidad de sueldos que paga y la cantidad de empresas que atienden. Después les traje, que esto a algunos compañeros les interesa, los rankings del Banco Central, la participación de los bancos públicos de acuerdo a diferentes temas. Por ejemplo, de activos, ustedes se van a dar cuenta que cuando no vemos la selva, sino que vemos cada banco, el Banco Nación Argentina es el banco número 1 de la Argentina. Y el resto de los bancos públicos estamos entre los 3 de los 10 bancos más importantes. Es el Nación, el Provincia y el Ciudad. ¿Sí? Si yo hubiera extendido la muestra, seguramente entre los 20 primeros habría prácticamente 7 u 8 bancos públicos. En depósitos, la misma foto. En patrimonio neto, el Banco Ciudad está en el 11, lo puse para que ustedes lo vieran porque eran los 3 bancos públicos que nos estábamos manejando. Y en el ranking de préstamos, en su totalidad de préstamos personales, los 3 bancos públicos somos los que estamos dando mayor cantidad de créditos. Y ahora yo quiero tomarme 2 minutos de los 5 que tengo para hacer una comparación de un manejo diferente entre lo que es una banca pública manejada por un gobierno progresista como es el Banco Nación, pero también les voy a mostrar cómo manejó el Banco Nación el gobierno de Macri, que es como manejó el Banco Ciudad estos 14 años. Ustedes van a ver que es muy similar a lo que hicieron, porque de hecho el presidente del Banco Central fue presidente del Banco Ciudad, el vicepresidente del Banco Provincia fue presidente del Banco Ciudad, fue presidente del Provincia, y tuvimos varios funcionarios que fueron directores o presidentes del banco, en el gobierno de Macri, por supuesto.
¿sí? El Banco Nación, acá están las dos épocas, el gobierno de Macri y el gobierno de Alberto Fernández. Les cuento que no solo exportamos presidentes malos, sino que también exportamos presidentes buenos. Hecker fue presidente del Banco Ciudad en el momento en el que el gobierno progresista manejaba la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? El gobierno de Macri tuvieron dos presidentes, Carlos Melconian y Javier González Fraga, ambos economistas de lo más rancio del modelo neoliberal. Buscaban descapitalizar al banco con extracciones de su ganancia, pusieron al banco en un peligro terrible y la política estaba centrada en la especulación financiera a través de títulos públicos y estaba dirigida a atender grandes empresas. Para que ustedes tengan una idea, hay un grupo que se llama Vicentín, que era el único grupo nacional que tenía un puerto y comercializaba cereales, que quebró. Era un grupo privado. Y en el momento del gobierno de Macri, nos empapelaron al Banco Nación, al Banco Provincia y al Banco Ciudad. Aclara que es empapelar. Empapelar es, nos pidieron créditos a todos los bancos y no los pagaron. ¿Sí? Perdón, gracias a Guillermo Mafia. En cambio, en el gobierno del presidente Alberto Fernández, se capitaliza el banco, ya no hay retiros de ganancias, la política crediticia está dirigida a las pymes. En el último congreso, el 73% de los préstamos a empresas del Banco Nación Argentina son a pymes, que es el mayor empleador de la Argentina. Y después, dirigida a los consumidores. Y durante este gobierno, hace muy poquito, pasaron unos trabajadores que estaban en una empresa controlada por el Banco Nación, que se llamaba Nación Seguros, que no eran bancarios, eran empleados de otro sindicato. Y tuvimos un largo pleito, y estos trabajadores ahora son bancarios. Y están participando de la asamblea de delegados de bancarios. Un poquito las políticas hacia adentro del personal. El Banco Nación, después vamos a verlo en las 15 dinámicas que mostré antes, mantuvo la planta. Tiene una igual tarea a igual remuneración. Tiene incentivos para la vivienda, adquisición de vivienda. Para que ustedes entiendan, en Argentina hay una inflación del 60%. Los compañeros del Banco Nación pagan una tasa de crédito hipotecario del 7,75%. Es decir, una tasa realmente social. Y después tienen un cupo para ingreso de hijos de empleados y, como ya nos explicó Sergio, no voy a abundar sobre esto, un cupo que respeta las diversidades, el grupo trans, travesti, no binaris. El Banco Ciudad de Buenos Aires ya tuvo como le dije, 14 años de gobierno neoliberal. Le puse los nombres de los dos jefes de gobierno, porque este es un banco de la ciudad. El gobierno de Macri de 2007 a 2015, presidente Federico Sturzenegger, que fue el presidente del Banco Central, Rogelio Frigerio, que fue el ministro de Interior de Macri. Y después, en el gobierno de Rodríguez Larreta, Javier Ortiz Batalla, que es un presidente con el cual logramos, con Frigerio y con Ortiz Batalla, logramos restituir desde la Comisión Gremial Interna, a pesar de ser un banco neoliberal, romper una dinámica de 20 años de no tener nuestro convenio colectivo vigente. Y lo pudimos hacer porque había una gremial que estaba trabajando en sintonía con la bancaria. Lamentablemente, cuando en nuestro banco no estuvo gremiales direccionadas o relacionadas con la bancaria, el banco tuvo dos reformas de nuestra carta orgánica que permitieron, la primera, que tuviéramos un gerente general no de carrera, y en la segunda, que se crearan empresas donde no fueran todos bancarios y que se pudieran retirar ganancias del banco, que fue donde empezaron el ensayo del Banco Nación, gracias a Dios, y para nosotros mucho menor que en el Banco Nación.
La verdad es que cuando ustedes vean, van a ver que en nuestro banco hay una disminución de la planta. Gracias a Dios, tienen bien en claro desde Sturzenegger para acá que en el Banco Ciudad no hay despido porque hay un sindicato fuerte que es la bancaria y una comisión gremial interna que trabaja con la bancaria. Pero lamentablemente, ya termino, lamentablemente les decía, tenemos una disminución y no permiten de manera explícita, dando una discriminación directa, que entren los hijos de empleados. Los únicos que pudimos hacer ingresar son los hijos de compañeros de fallecidos porque figura en nuestro contrato colectivo. Tenemos para algunas funciones diferente remuneración entre compañeros, dando compañero de primera y compañero de segundo. Falta de incentivos para crecer en la carrera bancaria. Les decía, la única carrera vigente es la que trae nuestro sindicato a través de la 1875. Es decir, un ascenso por antigüedad. Es decir, el banco, la institución, no genera ningún tipo de incentivo ni retención de sus trabajadores. Y después, como dijimos, la migración de áreas centralizadas al teletrabajo. Acá están estos 15 indicadores. Yo marqué, subrayé los que para nosotros hacen central la atención de la banca pública, están en negrita y subrayados, y comparado 2019 con 2021, los que están en verde crecieron. Es decir, la banca pública del Banco Nación creció más de lo que disminuyó. Y hay dos fenómenos que hay que tener en cuenta que son a nivel país. El crédito hipotecario, que está desencajado, y el préstamo prendario, que también está desencajado por una cuestión del precio del dólar. ¿Sí? Pero si ustedes ven, lo que yo me voy a fijar como sindicato es que la planta de personal se mantuvo estable. Ahora, cuando yo les muestro la foto del Banco Ciudad, los verdes son más cortos que los grises. Ahora, me gustaría que, me pongo acá abajo, ustedes se fijen la evolución de trabajadores. Les decía que en el Banco Ciudad, Sturzenegger le quedó clarísimo que no se puede echar a nadie. Pero implementa retiros voluntarios y los compañeros que se jubilan no son repuestos. Desde que vino el último presidente, que se llama Laje, no ingresó personal prácticamente en el banco. Lo único que está ingresando es gente que entra en el área de sistemas. Y está pasando que por la falta de incentivos que tienen los compañeros nuestros de no carrera, se están yendo compañeros jóvenes. ¿Sí? Pasamos a las últimas dos, que son las cuentas de empresa y acreditación de sueldos, que en el Banco Nación creció y en el Banco Ciudad cayó. Esta es la cantidad de cajeros, sucursales que tienen. Después, si quieren, le piden la presentación. Pero yo les quiero mostrar esto. Lo más importante, me quedan 10 segundos o 15 segundos. Cómo nosotros nos estamos manejando. Y de aquí se le voy a afanar. Le voy mostrando cómo nos comunicamos con los compañeros. Nosotros somos la gremial del sindicato, hace 3 elecciones seguidas que viene renovando por el trabajo que está haciendo. Y en el último mandato logramos romper una dinámica de 130 años en el banco. El banco, cuando reemplazaba un cajero o reemplazaba un gerente, lo reemplazaba gratis. A partir de que esta comisión gremial trabaja, logramos que paguen la subrogancia, es decir, el compañero gerente que se va de vacaciones o toma un curso, se enferma y es reemplazado por uno de menor cargo, el compañero de menor cargo cobra la diferencia salarial entre su trabajo y el sueldo del gerente. Y lo mismo en la tesorería. Es decir, que a los gobiernos neoliberales también se les puede. ¿Sí? Porque si no eran todas pálidas. Muy bien, acá está los medios que nosotros tenemos de comunicación, usamos Facebook. Todas las redes tenemos un par de compañeros que se la ponen al hombro. ¿Sí? Esta fue nuestra campaña. Explicalo de se la ponen al hombro también. Bueno, que hacen el trabajo por todo. Menos mal que tengo acá a Guillermo que me traduce los argentinismos. Tenemos comunicaciones donde hablamos de temas generales como el Día del Trabajador, el Día de los Desaparecidos, el Día de Malvinas,
¿Sí? Estas son comunicaciones de la gremial interna del Banco Ciudad. Pero también tenemos pelea con el sindicato, peleamos por el aumento salarial, peleamos por la igualdad de salarios, igual trabajo, igual remuneración. Es decir, la gremial de Ciudad, que es un estamento de la bancaria, no se da por vencido con este gobierno neoliberal. Y le hemos arrancado, como decía otro compañero, bastantes cosas. Esto fue para el paro que hicimos el 28 de abril. El tema es cómo laburamos el tema del teletrabajo. Desconectate. Desconectate. Esa era la pelea con el trabajador que estaba teletrabajando. Y el trabajador que estaba en la sucursal paraba y cerraba la sucursal. ¿Sí? Acá está nuestra comisión gremial interna el día del paro. Pero también les traje esto. Esto es cómo nosotros entramos a un banco. Esta es el hall central de un edificio donde hay 1000 trabajadores. ¿Sí? Esta es la comisión gremial interna del banco con el sindicato trabajando. Y este es uno de los 21 cortes que se hicieron en la ciudad de Buenos Aires. Cada seccional hace un corte de calle en diferentes lugares. La seccional Buenos Aires hizo 21 cortes con comisión gremial interna de cada banco o con militantes. Y esto, la última, y ya no le robo ningún segundo más a Mafeo, es nuestro compañero secretario general. Contarles que tenemos la bondad de que nuestro sindicato es reconocido. Tenemos al compañero Sergio Palazzo como diputado en la Nación, que representa a la banca pública, porque nuestro compañero Palazzo proviene del Banco Nación Argentina. Y tenemos dos compañeros más, la compañera Ormachea y el compañero Cisneros, que también son diputados. Es decir, tenemos representación por primera vez en la historia de trabajadores bancarios en la Cámara, que el objetivo que tienen es representar a todos los trabajadores. Gracias, compañeros.